dirigida al espacio. Sí. Cuando quieras. Bueno, hola, bienvenidos a este podcast que hemos empezado a realizar desde IDARTE. La idea de esto es poder explorar un poco pues, las distintas perspectivas desde expertos, docentes, alumnos. Y pues hoy me gustaría hablar sobre la educación, especialmente en el diseño, y pues su evolución a lo largo de los años y en el contexto actual. Contamos pues hoy con algunos invitados: Borja Soas, docente de IDARTE, Esti Iregui, directora de IDARTE, y Fernando Galdón, de la Royal College of Art de Londres. Encantado. Y pues bienvenidos. Me gustaría empezar pues hablando un poco de los distintos modelos que existen, modelos educativos, y poder establecer una idea general de cómo está ese ámbito y las diferencias que hay entre ellas. Me gustaría empezar preguntando a Fernando cuáles serían los principios fundamentales que estructuran o que rigen la educación en el diseño en el Reino Unido. Bueno, allí realmente son 4. Serían la experimentación, o experimentas o te vas a la calle. Segundo es la flexibilidad, normalmente operamos con brief abiertos. Queremos generar autonomía con los estudiantes y sobre todo confiamos en ellos, de que van a ser capaces de sacar algo de esa libertad. Estos serían los 4 que nosotros tenemos. Y en términos de metodologías, ¿qué diferencias tendría así del sistema español? Bueno, allí fundamentalmente es learning by doing, o sea, hay muy poca teoría. Realmente te dan el brief abierto y tú tienes que hacer una interpretación. Por ejemplo, los briefs cuando yo hacía el grado allí era un poema de Rimbaud. Y a partir de ahí, pues ahí tienes los talleres, ahí tienes la biblioteca, nos vamos a ver una vez a la semana, buena suerte. Entonces tú tenías que hacer tu interpretación, ejecutar, tú aprendías lo que tú querías aprender, podías, si era una silla, llevarla a cualquier tecnología o cualquier material, pero tú decidías básicamente lo que querías hacer y qué es lo que querías aprender. Luego allí está estructurado mucho con módulos, allí no existen las asignaturas, entonces los módulos tienen diferentes componentes. Normalmente tenemos, por ejemplo, en el máster que yo doy, hay 8 módulos en el primer año y luego en el segundo año hay 2, uno que es en grupo y otro que es. En nuestro caso el 80% es en grupos y luego tenemos como 3 que son individuales. Y luego tenemos el componente fuerte que ha entrado últimamente, es el research, research through design, o el conocimiento como un material fundamental de la práctica del diseño. O sea, antes era mucho más la intuición y ahora tenemos que combinar, digamos, este conocimiento con este conocimiento, con este conocimiento y con ese conocimiento. Entonces tenemos que, en cierta manera, aterrizar y a partir de ahí proyectar. Digamos, eso serían las metodologías de allí. O sea que lo de learning by doing tiene bastante Sí, importancia. es la base. O sea, allí se aprende todo a través de hacer. No es una educación instrumental. O sea, yo no les digo a los estudiantes, esto, tú tienes que hacer esto y luego tienes que hacer eso. No. Y, por ejemplo, ahora en el máster estamos dando, digamos, el componente de Industrial Design, que tiene que ser una silla. Entonces, la mitad de nuestros estudiantes no vienen de diseño, vienen de ciencia o de filosofía o de business. Entonces, ellos quieren una educación que sea instrumental. Entonces, no. Tú tienes que aprender. O sea, aquí no se trata de aprender digamos, a construir una silla, sino a diseñarla. Y ahí hay un proceso donde tú tienes que aprender, equivocarte, probar una cosa, probar otra cosa. Entonces, el elemento de prototipado es muy importante. O sea, es más importante, pues eso, aprender practicando y... Sí. Interesante. Bueno, estas preguntas serían para idearte. ¿Cómo creéis que se adapta la educación en el diseño en España en cuanto a cambios tecnológicos y metodológicos? Pues en el modelo español, al igual que en muchas otras cosas, hemos empezado más tarde. Durante el periodo del franquismo todo esto pues no evolucionó. Y luego, más tarde, cuando a lo largo de los 90 empezaron a entrar esas influencias desde Europa y
al igual que en muchas cuestiones, en España ha sido asimétrico. Hay unas comunidades que lo tienen más desarrollado y otras que lo tienen menos. Y en cuanto a los cambios tecnológicos, pues todavía estamos haciendo adaptación a esos cambios, ¿vale? Yo creo que pasa en general en toda Europa. La tecnología tiene mucha influencia en el diseño y esos cambios, adaptarse a ellos, implica un cambio de concepto de cómo es el diseño. Pasamos de una concepción del diseño productiva a una concepción del diseño más centrada en las ideas y en la innovación. Yo creo que luego nuestros planes de estudio son mucho más rígidos y están sometidos a legislación que tarda muchos años en cambiar. Entonces, muchas veces, pues eso, nos obliga a seguir pues normas que quizá ya, bueno, que quizá no, que seguro ya han quedado obsoletas o, por ejemplo, pues seguimos teniendo planes de estudios basados en asignaturas, aunque hacemos Learning by Doing, pero es mucho más académico. Que luego también es verdad que la gente que acaba y se va fuera o se integra en grupos de trabajo, pues tampoco tiene ningún problema, que es también llamativo, ¿no? Porque podrías decir, bueno, pues has salido como de un entorno muy rígido y luego no eres capaz de ser flexible, y no es el caso. Pero claro, también, bueno, antes teníamos un pequeño debate también, ¿no? También es verdad que estamos en una zona geográfica mucho más reducida, que quizá nuestro alumnado no viene con esa, no sé cómo decir, esa ansia de buscarse la vida, y entonces lo damos todo como mucho más pautado. Yo creo que ahí también es una diferencia importante, pero yo sí que creo que nos falta flexibilidad. Y eso influye en el punto metodológico, también tiene su importancia. Es decir, si se está aplicando el Learning by Doing, el Talent Based Learning y otro tipo de metodologías en el aula, pero ese corsé que es la normativa nos obliga a que no podamos arriesgar tanto como lo pueden hacer nuestros compañeros ingleses. Totalmente. O sea, yo lo que veo con los estudiantes españoles es que son muy buenos técnicamente, porque son muy disciplinados, porque, digamos, tienen una educación muy disciplinaria, pero luego cuando tienen que conceptualizar, cuando tienen que criticar el mundo para proponer que sea de otra manera y luego hacer el diseño, la intervención de diseño, no son capaces. Sí. Ahí es donde realmente esa parte es donde yo tengo que trabajar con ellos más. Esa conceptualización, la parte de pensamiento crítico y luego la proyectual a partir de esa crítica. Yo lo que pasa que creo que aquí también lo que aquí solemos entender por pensamiento crítico viene a ser un poco de, bueno, pues yo en mi clase hago lo que me parece, que tampoco es eso. No. Entonces ahí sí que creo que hay una falsa concepción sobre qué es realmente pensamiento crítico. Y que cuando le pedimos experimentación al alumnado o el propio profesorado queremos experimentar, bueno, pues cuáles son un poco las... Eso también tiene sus propias normas, no sé cómo decir, ¿no? O sea, su propio camino. O sea, que creéis que igual lo que más se complica es que la gente salga un poco quizás de lo que tienen estructurado. O sea, ¿cuáles serían los retos que veis así enfrente del alumnado? Perdón. Yo creo que el reto es que el sistema educativo español, desde sus etapas anteriores, está pensado, es bastante restrictivo. No tiene el concepto de innovación. Y luego también es disciplinar. Está cerrado a disciplinas concretas, ¿no? Es decir, tú estás haciendo un bachillerato artístico para ir por un camino, o uno científico para ir por otro. Y en el contexto actual, esas disciplinas se están diluyendo, no son cerradas. El químico puede tener relación con un sociólogo o puede tener relación con un informático y tiene que adquirir ciertas competencias de esas otras especialidades. O sea, es mucho más transversal. Y todo eso va sumando capas en el alumnado hasta que llega aquí y entonces derribar todo ese montonazo de capas, más las que tiene el propio sistema, supone una barrera que a veces es bastante difícil de poder saltar.
Bueno, en cuanto a todo esto, también habéis dicho de que es un sistema que quizás no está modernizado. ¿Cómo creéis que podría contribuir el MIEDE a esto, a poder realizar esos cambios quizás? Vale, el MIEDE es un manifiesto por la innovación en el diseño en España y nace con la vocación de que sea un documento para el debate, para que nos juntemos todos los agentes implicados en la educación del diseño y discutamos cómo queremos que sea el diseño de aquí a los próximos 10 años, la educación del diseño en España. En este sentido, se fijan 20 puntos que están divididos en 3 bloques: el alumnado, los centros educativos y el sector profesional, y cómo se relacionan estos 3 bloques con la propia educación y con la propia práctica. Y en sí el documento es un documento vivo, es un documento que va a ir evolucionando. En este momento esas 20 propuestas son los agentes que hemos impulsado el MIEDE, las que creemos. Pero no quiere decir que de aquí a 5 años nos permitamos replantearnos esos puntos y eliminar, reescribir o añadir alguno nuevo. Esta sería otra pregunta ya para todos. ¿Creéis que el diseño se debe enseñar desde una perspectiva más artística o algo más, pues, más técnico? No sé, Bueno, es interesante. Si miras la definición de diseño en el diccionario de Oxford, tiene 2 cosas interesantes. La primera es la tensión entre el arte y la ingeniería, o la forma y la función. Eso sería, digamos, el modelo tradicional que viene desde William Morris, que es la idea de arte aplicado. Eso, por lo menos allí, empieza a colapsar en el 2008. Luego hay otra cosa interesante en esa definición, que hay 6 entradas, y en 4 entradas está la palabra plan, planificar. Entonces, ahí ya nos da otra interpretación donde podía ser, digamos, el diseño como elemento fundamental para procesos transformacionales. Y entonces lo que estamos haciendo sería la nueva concepción del diseño moderno, y el arte y la técnica se integran con la ciencia y con las humanidades. Y la clave está en integrar estos elementos, digamos, simétricamente. Porque cuando le das más peso a uno, entonces no te sale tan bien. Realmente la innovación, lo que estamos entendiendo es que estos 4 elementos tienen que colaborar. O sea, el gran problema que teníamos en el diseño es que no teníamos una ontología propia. Entonces, no sabíamos realmente. Entonces, operábamos con la ciencia, luego operábamos con las artes, pero nunca salía bien. Yo creo que ahora ya estamos definiendo esto, ya tenemos claro qué es más o menos lo que hacemos, y no es una cosa o la otra, son las 2 cosas. Y hay que invitar a los científicos y hay que invitar también a los sociólogos, a los humanistas. Eso, o sea, no es arte o técnica o ciencia o humanidades o... lo que pasa que, claro, lo que puede abarcar una persona también es limitado. Entonces yo creo que la clave es hacer grupos interdisciplinares y tener backgrounds diferentes en formación, ¿no? También a veces se enfoca, por ejemplo, las líneas de investigación a que tú cada vez seas más especialista en una sola cosa y muy concreta, es como una especie de embudo, ¿no? Y yo creo que en diseño debería ser justo lo contrario, ¿no? O sea, abrir y... No sé, los libros más interesantes que he leído yo nunca sobre diseño no eran de diseñadores. Por ejemplo, el ejemplo típico, además, aprovechando que está Fernando aquí, ¿no? El mapa, el plano del metro de Londres no lo hizo un diseñador, lo hizo un electricista. Entonces, pues es coger ideas de múltiples ámbitos y transformarlas en otra cosa, ¿no? Creo que un poco ese debería ser el objetivo, pero es muy complicado por eso mismo de que al menos aquí nuestro sistema educativo nos coloca como en un carril y no te salgas, ¿no? Tienes unas líneas y no te salgas de ese carril. Yo añadiría más. Si concebimos el diseño como una disciplina proyectual, que lo es,
Y el diseño actúa como mediador, ¿no? Va recogiendo conocimiento y técnica de diferentes ámbitos y lo que hace es catalizarlos en que se produzca un producto o servicio que luego se devuelve a la sociedad para mejorar o solucionar algunos de los problemas que pueda tener. Y esa concepción de poner en el centro de su propia praxis al usuario o esos posibles problemas. Y aquí Fernando seguramente me añadirá, y no solamente a las personas, sino, Este es el gran debate ahora. pero que a mí que se me queda todavía un poco lejos. eh, Creo que es uno de los pilares fundamentales y que tenemos que tener en cuenta. Eh, no es elegir entre arte y técnica, sino que el diseño tiene que ser un mediador entre ambas y otras múltiples disciplinas. Mm. Vale, ahora me gustaría saber cuáles son las principales diferencias, por ejemplo, a la hora de evaluar los alumnos, porque yo siempre he escuchado a los profesores diciendo, ay, es que parece fácil, pero no es evaluar a la gente, ¿no? Se te queda así un poco tenso. ¿Cómo lo hago? No sé, para nosotros lo que tenemos es, ahora está más estructurado. En el pasado, ¿no? En el pasado era, tú hacías módulos y al final entregabas un booklet y se evaluaba eso al final del año. Ahora evaluamos cada módulo. Entonces, normalmente lo que tenemos son Learning Objectives, pero que son como bastantes amplios. Por ejemplo, el que estamos ahora, hay una parte que es proceso, cuáles son las metodologías y los métodos que tú estás implementando. Hay otra parte que es, digamos, habilidades técnicas y profesionales, cómo integras el diseño y en este caso la ingeniería. Y luego innovación, que sería creatividad y impacto. Luego se podría añadir otro que sería como comunicación. Y normalmente lo que hacemos es porque eh, mi trabajo es que tú pierdas el miedo a probar cosas, que experimentes. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar el proceso más que el output. Entonces el output a lo mejor tiene un 40% o un 30%, entonces repartimos esa nota. Entonces tenemos, lo llamamos gateways. Entonces tenemos como varios, 2 o 3 en cada módulo. Entonces así lo que damos es peso al proceso más que al output. Más o menos. Eso sería la base. Vale, aquí todavía estamos con resultados de aprendizaje y creo que no valoramos suficientemente el proceso, valoramos más el resultado final en general. Y vuelvo un poco al tema de la normativa, que nos resulta un poco pues como una especie de ancla, ¿no? Que vamos arrastrando. Yo creo que, bueno, se aprobó la nueva ley de enseñanzas artísticas superiores en junio. Se propone que los centros tengamos más autonomía y creo que debería ser desde los propios centros donde nos impusiéramos como tarea ir revisando esos temas, ¿no? Sí, o sea, pues hacer que nuestros propios procesos de evaluación nos metaevaluemos, ¿no? Evaluemos nuestros propios procesos de evaluación y que seamos personas críticas y bueno, sepamos ver, pues eso, copiar lo bueno que hay fuera y corregir lo que no hacemos bien. De camino hacia aquí, Fernando y yo hablábamos sobre esto y él me comentaba que su sistema de evaluación se reduce a un apto, Sí, mientras el nuestro está regulado por una escala de notas sí. numéricas. Entonces ya simplemente esa diferencia ya es notable. Eso realmente pasó en el 97, cuando hay un cambio digamos, entra Tony Blair, la tercera vía, las industrias creativas van a ser muy importantes, con el Royal siendo la punta de lanza, digamos, de la política industrial del país, pues apuesta por Christopher Freiling como rector y luego él apuesta por Ron Arad como jefe del departamento de diseño. Y él lo primero que se da cuenta es que la gente era muy competitiva. Estaban más interesados en cuál es la nota que voy a sacar que en realmente hacer su trabajo, que era experimental. Entonces él cambió todo. Ya no hay excelente, notable, eso no existe. Entonces, apto, no apto. O experimentas o te vas a la calle. Así de claro. De cara a todo esto de lo académico, yo, por ejemplo, el otro día
hablé con esto en clase, que mucha gente tiene mucho miedo pues a lo profesional, ¿no? Cuando acabemos esto, ¿qué hacemos? Y pues quería pues preguntar un poco sobre eso, sobre cómo está la industria y todo el ámbito laboral. Y para Fernando, pues me gustaría saber cómo se articulan los vínculos entre universidad y industria en el Reino Unido. Bueno, digamos que tradicionalmente lo que hacíamos era el one-off, que era como un módulo donde tú puedes tener un partner un industrial, ya sea una empresa y tal. Pero nos dimos cuenta de que no funcionaba. Era como hacíamos el trabajo y luego al final ellos tenían el book de todo el trabajo que se hacía, pero luego ese material iba a la empresa y como no tenían el know-how no sabían cómo implementarlo. Y nosotros empezábamos a hacer cosas, los estudiantes empezaban a hacer cosas y a las 6 semanas o a las 8 semanas se terminaba. Y no había continuación. Entonces cambiamos el modelo y pasamos a partnerships. Entonces ahora lo que hacemos son partnerships que pueden ser desde 3 hasta 10 años. Por ejemplo, ahora tenemos una con las Naciones Unidas, donde queremos desarrollar nuevos modelos económicos para los océanos. Entonces es a 7 años renovable a 10 años más. Entonces son casi 17 años enfrente de nosotros. Entonces eso lo que nos da es más continuación. Si tú empiezas algo y eso es interesante, pues se puede meter, digamos, en esa sinergia. Ya puede ser a través de un proyecto específico, un doctorado o cualquier cosa. Digamos que es, porque si no, no tienes impacto. O sea, coges un poquito de conocimiento, pero se queda en poco. Y realmente nosotros, yo creo que aquí en España el modelo es lo que se llama profesionalizante, que es como ellos generan estudiantes para la empresa. Digamos que nuestro modelo es más crear las nuevas empresas, o sea, que tú seas el empresario. O sea, en vez de yo hacer una silla y luego voy al italiano y el italiano me paga el royalty, yo genero la tecnología y se la licencio al italiano. Entonces el italiano me paga a mí. O sea, es un concepto diferente. Es más tu emancipación y tu autonomía, más que tu dependencia de que alguien te contrate, ¿no? ¿Y en las universidades existe programas de mentoría para los proyectos o cómo Sí. funciona? O sea, nosotros empezamos hace 18 años, montamos una cosa que se llamaba Innovation RCA, que es, digamos, una especie de incubador, pero dentro de una escuela de arte y diseño, que era como una cosa muy extraña, ¿no? Es interesante que St. St. Martin lo prototipó el año pasado y ahora este año lo ha implementado. Entonces, en un principio era asesoramiento, como te puedo dar información de cómo patentes o licencias o... digamos, ahora ha evolucionado más a apoyo, o sea, ellos te hacen las patentes en tu nombre, tienes el primer año, te cubren, o sea, toda la base. Y ahora ha evolucionado, digamos, una tercera fase donde tiene capital. Entonces nosotros podemos invertir tácticamente en empresas de los estudiantes para consolidarlas, porque esos 2 primeros años son muy importantes. Entonces es más cómo te protegemos y cómo te ayudamos, digamos, pero también con la idea de un proyecto emancipatorio, más que dependiente de otras empresas. ¿Y cómo hacéis para fomentar, por ejemplo, habilidades de trabajo en equipo o de comunicación? ¿O cómo se lleva a cabo? Que sería como las soft Sí, skills. las soft Sí. skills. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos muchísima actividad social, o sea, lo que se llama pastoral work, no sé cómo se llama aquí. Entonces tenemos como un programa social muy potente para los estudiantes, porque nosotros queremos hacer familia y para nosotros es muy importante el peer learning. O sea, que tú enseñas a él, que él enseña al otro y que el otro... Entonces, si queramos mucha diversidad de todos los tipos, eso repercute en más impacto, mayor calidad y mayor aprendizaje. Entonces, para nosotros es muy importante. Luego tenemos un coach para trabajos de grupo, dinámicas de grupo y también individual. O sea, hay una persona profesional que va allí, tú tienes tus sesiones para ayudarte, porque cuando tienes que afrontar la complejidad, tienes que adaptar las emociones y la parte intelectual. Y luego tenemos mucho trabajo en comunicación. O sea, nuestros estudiantes hacen presentaciones de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Tienen que ser capaces de explicar su proyecto
en cualquier ámbito que se dé. Luego tenemos talleres de storytelling, tenemos coaches de voz que se enseñan a respirar, a hablar, a estructurar. También tenemos workshops de editoriales, como estructurar en un texto, o de exhibición. Entonces tenemos todos estos componentes que van entrando en diferentes módulos y es para ayudarles a ellos a manejar, digamos, toda la parte, porque hay una parte técnica, pero luego hay una parte personal y mental, de salud mental, de cómo, porque la innovación es muy interesante, pero tiene sus procesos, porque enfrentas la ambigüedad, la incerteza, la complejidad, y eso es complicado. Entonces tienes que armar mentalmente a una persona para que sea capaz de... Y también colaborar, porque claro, tú colaboras con una persona que toma las decisiones, tiene un concepto de la realidad totalmente diferente, y tienes que encontrar espacios a través de la comunicación para tomar decisiones. Entonces, todo eso para nosotros es muy importante. Esto es para Idearte. Como ha explicado un poco cómo hacen para establecer el vínculo, ¿no?, entre lo académico y lo industrial. ¿Cómo creéis que podíamos fomentarlo aquí en España? Yo creo que lo que deberíamos hacer es intentar establecer relaciones más fuertes, ¿no?, de tú a tú, entre la industria, el sector profesional y el sector académico. Eh, Además de eso, establecer unos vínculos de confianza en el que el sector profesional vea al sector académico como una oportunidad. Y también creo que a su vez nosotros también podemos ser ese germen para poder generar lo que sería el sector profesional del diseño del futuro. Y entonces poder sentar las bases de lo que va a ser el sector del diseño en España. Sí, yo como ha comentado Fernando, sí que es verdad que nuestro modelo aquí es mucho más profesionalizante y enfocado a trabajar para alguien. Y que, bueno, no en todas las escuelas ni en todas las universidades, ¿vale? Eso, en fin. Pero bueno, como una visión general. Y luego el tema de, claro, aquí suele ser un poco complejo el tema de la integración de las empresas, sobre todo en las escuelas y en las facultades públicas. Entonces eso, pues habría que hablarlo y regularlo bien. Hay un miedo, yo creo que fundado a como tendencias neoliberales, ¿no? Por otro lado, también hay resistencias dentro de un cierto academicismo, ¿no?, de qué va a pasar si la industria entra a nuestras clases. Y entonces hay que abrir un debate y creo que regularlo bien, para evitar caer en ese neoliberalismo. Pero si queremos formar, claro, profesionales del diseño, tanto que se vayan a integrar en una empresa como que vayan de manera autónoma bueno, pues a ejercer su profesión en el diseño, claro, habrá que tener una relación con el mundo. O sea, no podemos ser una isla, porque entonces nos volvemos solo en gente conceptual que lee un montón de bibliografía y teoriza mucho y habla mucho, pero en realidad no ejecuta y no hace nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay un peligro que existe, hay unas resistencias que también existen, pero que hay que poner el debate encima de la mesa. Bueno, Sí, de todas maneras, cuando hablamos del sector del diseño y de industria, a mí me gustaría añadir que además de eso existen otros ámbitos en los que el diseño puede ser un agente importante de transformación y que no tienen que ver simplemente con producir o con estructuras de mercado, ¿vale? Hay un montón de cosas en las que el diseño puede mejorar la vida de las personas y que en esas también se puede intervenir y esas también hay que traerlas al ámbito educativo y también devolver desde el ámbito educativo esa innovación y ese conocimiento. Sí, yo, o sea, para terminar, diría, es muy importante los convenios, o sea, el marco
Nosotros podemos estar negociando 2 años para proteger a los estudiantes de su propiedad intelectual, de qué es lo que... O sea, nosotros no queremos modelos extractivos. Tienen que ser modelos colaborativos y tienen que tener una función, un impacto positivo. Luego hay un elemento que sería la parte que estabas comentando. O sea, la última gran conferencia fue la intersección del diseño y la gobernanza. Gobernanza contra gobernanza, activista, y luego autogobernanza. Porque nosotros también tenemos que gobernarnos cuando estamos, sobre todo en esta parte sostenible. Pero fue el gran tema. Y luego cómo el diseño se va a posicionar dentro de todos los planes para gobernar a la sociedad, digamos. Procesos participativos, procesos de futuros participativos, cómo vamos a integrar. Eso lo descubrimos en el 19 y en la última conferencia fue el gran tema. Y en Inglaterra, por ejemplo, está el Policy Lab, que es hicimos como 4 doctorados para ver exactamente qué era aquello. Y yo creo que esa va a ser la gran área que viene ahora. ¿Y qué impacto, tanto cosas positivas como negativas, creéis que una mayor colaboración podría tener en el ámbito aquí en España? Bueno, como ya hemos dicho, como ya he dicho yo anteriormente, el diseño es un catalizador. Sirve para conducir esa innovación, ¿vale? Para mejorar las cosas. Innovar siempre implica una mejora. Entonces, el impacto es instantáneo. Una vez que se aplica el diseño, si está bien diseñado, el impacto a mejor es notable, porque para eso se ha iniciado un proceso de diseño. Entonces, yo creo que en la sociedad española, si se aplicaran tanto políticas de diseño, las design policies, como si se aplican procesos de diseño en las actuaciones tanto urbanísticas como ambientales, como en los mismos procesos productivos, van a mejorar las condiciones medioambientales, sociales, o deberían por lo menos, ¿vale? Ese es el punto de vista, por lo menos, de los que hemos redactado el MIDE. Yo creo que, a ver, hablando desde la perspectiva de una escuela pública, la visión también debe ser un poco de control, de que hay unos objetivos que son de transformación social, de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da a través de sus impuestos, y de, bueno, pues unas líneas, no sé, éticas y morales, y que entonces nuestro trabajo junto en colaboración con las empresas debe ser también para que esas empresas se alineen con esos valores, ¿no? Y con esos objetivos. Sin caer, yo siento ponerme un poco viendo también los lados negativos, ¿no? Pero que no sea un blanqueo, sino que sea realmente que funcionen. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la clave es el impacto y eso también cómo lo integras en el currículum. O sea, mis estudiantes quieren tener un impacto positivo, no quieren ser millonarios. Luego hay alguno que te se escapa y luego cuando te viene con una cosa a lo mejor tal, entonces ese proyecto para atrás. Entonces o lo cambias y tienes un impacto positivo o no te vas a sacar el máster. Entonces también nosotros tenemos una responsabilidad en cómo ejecutamos eso. Pero yo creo que ese impacto positivo y luego traer a las empresas para entender esa parte también, ¿no? La parte del valor que puede ser económico, pero puede ser social o puede ser sostenible y si la combinas todo, pues mejor. ¿Y cómo creéis que el diseño, pues lo que has dicho, ¿no? Un impacto positivo, cómo creéis que puede contribuir a solucionar problemas en la sociedad desde la educación? Bueno, los últimos años ha sido una batería de metodologías, desde el design thinking, digamos, al principio, luego tenemos design justice, luego tenemos decolonization, luego tenemos pluriversal, luego tenemos more than human. Todo eso tiene una parte social. Digamos que en el 8 colapsa el modelo de arte aplicado y de autoría, y lo que pasamos es una intersección más con las ciencias, fundamentalmente con las sociales,
y salimos del hábitat y nos encontramos con la sociedad. Salimos del estudio y encontramos a la gente. Y a partir de ahí empiezan a salir una serie de metodologías, sobre todo entre el 8 y el 20 es muy social. Ahora está empezando, digamos que estamos reflexionando sobre esas prácticas, porque algunas se hicieron como muy, muy deprisa, y ahora la que está entrando muy fuerte son ciencias materiales. Todos los materiales, porque tenemos que rediseñarlo todo, pero de una manera diferente. Entonces ahora digamos que la parte social se está repensando, pero hay mucho, y se ha hecho mucho desde muchos puntos de vista. Yo creo que la cuestión es cómo lo integras dentro de los currículums. Sí, también el por qué y el para qué, ¿no? O sea, no se trata de, por ejemplo, de diseño de producto, diseñar objetos y objetos y objetos y objetos hasta colapsar el mundo, sino de por qué haces las cosas y para qué las haces, ¿no? Y ahí ya te enfrentas a todos los problemas o a toda la diversidad que tenga la sociedad. Bueno, pues ya hemos hablado un poco de la cuestión académica, la profesional o de la industria. Y me gustaría pues adentrarme más un poco en lo legislativo, por decirlo. Pues las leyes de enseñanza, cómo se regulan y cosas del estilo. Quería saber pues cómo ha evolucionado la regulación de los estudios en el Reino Unido. Bueno, digamos que allí la primera vez que se formaliza es en el 62, luego hay una evolución en el 97, y luego digamos que la última viene a partir del 10. Y digamos que hay una transición hacia el conocimiento y digamos que ahora es un poco más formalizado que lo que estaba hablando antes. Ahora es que hay más módulos. Antes era como más al final, hacías práctica. Pero nosotros tenemos muchísima autonomía para decidir. Casi todo lo que hacemos son procesos internos. Entonces nosotros ahora ya estamos pensando en cómo tiene que ser el currículum en 2030. Entonces hay un proceso de evaluación donde vamos a ver todos los másters, si tienen que estar o no, si tienen que cambiar o no. Entonces, allí es que en Inglaterra lo que funciona es el principio de confianza. Yo creo que aquí en España es el principio de desconfianza, ¿no? Es como me van a engañar. Entonces tengo que montar una cosa para pillar al más tramposo. Y luego le hacen la vida imposible a todos los demás. Yo creo que allí es un principio más de, no sé por qué, pero ellos es como confían en que vas a hacer la cosa correcta. Entonces yo creo que es menos burocrático, me da a mí la sensación. Y yo creo que las universidades tenemos más autonomía para decidir muchas cosas. ¿Y qué cambios más recientes han resultado que han afectado a la enseñanza? O sea, realmente nosotros cambiamos este currículum hace 3 años. Entonces fuimos como, digamos, más postdisciplinario, empezamos a hacer módulos que a lo mejor atravesaban las facultades, que atravesaban programas, digamos, muchísimo más abierto. Y fue como muy experimental y ahora, por ejemplo, este año lo implementa St. Martins, que era, digamos, el último bastión de la disciplina, donde todavía tenía el modelo disciplinar. Ya hemos visto los cambios en Eindhoven, hemos visto, digamos, y los programas que entran son como más, como intersección de campos, Innovation Design Engineering, Formation Experience Design, Contemporary Art Practice. O sea, no tienen disciplina. Diría que, pero ellos están muy abiertos y la ley que ellos tienen permite hacer todo. Yo creo que aquí es como muy, muy rígida, me da a mí la sensación. Bueno, quería también saber un poco que sobre la nueva ley de enseñanzas artísticas aquí en España, que cuáles consideráis que son los puntos más relevantes. A ver, la ley se ha aprobado en junio, es la primera ley importante desde el año 1990. O sea, después estuvo la LOE en el 2006, la LOMLOE en el 20, creo. Y a ver, lo que hace es equiparar a las enseñanzas artísticas superiores con la universidad. Lo que pasa que nuestro punto de partida es el de que venimos de estructuras de secundaria. Entonces, en un año no vamos a poder, o ahora que nos han dado el pistoletazo de salida, pues no podemos
competir en las mismas condiciones que los demás. Es una ley de transición porque, por ejemplo, pues no nos va a dar autonomía para diseñar los planes de estudio, sino que va a haber un currículum básico en el Estado y sigue teniendo una visión disciplinar, con especialidades. Bueno, se crean nuevas especialidades, pero sigue siendo disciplinar. Se tiene que desarrollar, ya veremos qué grado. Se hace hincapié en bastantes apartados en la internacionalización y en que los centros tendrán autonomía, entonces ya veremos eso luego cómo cuaja, ¿no? A ver, la ventaja que tenemos, somos centros relativamente pequeños comparados con las universidades, que son como grandes apisonadoras, ¿no? Y eso yo creo que nos da cierta flexibilidad. Y un poco, no sé si debería decirlo o no, pero bueno, que no nos hagan mucho caso a veces, entonces que tengamos un poco más de libertad porque no nos hacen mucho caso. Pero bueno, con bastantes limitaciones. Y lo que tendremos que hacer es un poco fijarnos en, por ejemplo, en los ejemplos que nos pone Fernando y ir adaptando, ¿no? Coger lo mejor que podamos adaptado a nuestro tamaño, a nuestra singularidad. Antes, en la conversación previa, siempre pongo ejemplos como de deporte. Y dices, vale, pues al fútbol y en la Liga de Campeones no vamos a poder jugar, pero a lo mejor pues, si tenemos mar, pues somos buenos en surf. O sea, no hace falta que todo el mundo juegue a lo mismo, ¿no? O que practique el mismo deporte. Bueno, pues adaptarlo y ya veremos. Se supone que se va a desarrollar todo en esta legislatura, o sea, que en 2 o 3 años. Y a ver si es verdad, porque lo que sucedió con la LOE, por ejemplo, en 2006 fue que no adaptó algunos de los temas básicos que venían de la LOCSE del 90. Entonces, que la ley se te quede a medias, pues no es... No voy a decir que sea lo peor que te puede pasar, pero casi, ¿no? ¿Y qué cambios o qué transformaciones se espera de cara a los próximos años? Pues bueno, se tendrá que desarrollar la ley. En todo ese proceso habrá una serie de negociaciones y habrá que ir encontrando el hilo fino, ¿no? De cómo va a cristalizarse esta ley. Se trasladará luego a las comunidades autónomas. Y en todo ese proceso, por ejemplo, el MIEDE y otras iniciativas van para intentar pues, guiar, ¿no?, a esos legisladores en la dirección en la que creemos que es correcta desarrollar la educación y el diseño en España. Me gustaría saber, en general a todos, cuáles son las competencias que consideráis clave para tener un diseñador en el siglo XXI. O sea, ¿qué enseñas cuando no sabes lo que va a pasar en 3 años? Solo puedes enseñar 2 cosas, a pensar y adaptarse. Entonces, ¿cómo lidias con la ambigüedad, con la complejidad y con la incerteza? En cierta manera tienes que ser como un trailblazer, ¿no? Tienes que adaptar a cualquier sea el contexto, la tecnología, lo que venga. Y tienes que ser capaz de integrar conocimiento y creatividad. Y tienes que ser capaz de prototipar. O sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora es que las MBAs, ¿no?, los grados estos de business están cayendo. Porque con una idea en un papel que al final tiene una gráfica que dice que todo va a salir perfecto, eso ya no te va. O sea, tienes que ser capaz de prototipar. Y la cuestión es, si esto es así, ¿cuál sería el currículum que tienes que estructurar para generar personas que sean capaces de pensar y adaptarse a cualquier que sea el contexto? Porque no lo sabemos. O sea, antes sí que teníamos más o menos... En 5 años hemos pasado de saber más o menos a no tener ni idea de cómo va a ser el mundo en 3 años. Entonces, eso serían las competencias. ¿Cómo lo vemos nosotros? A lo que ha dicho Fernando, que estoy completamente de acuerdo con él, simplemente añadiría que el modelo de sociedad postindustrial que tenemos está en crisis. Tenemos una crisis medioambiental, tenemos otro montón de crisis también, ¿no?
yo diría que moral, ética, no lo sé dónde definirlo, y que uno de los valores que también debe de tener el diseñador es esa capacidad de transformar, de reinventar escenarios con una actitud positiva. Sí, bueno, yo estaba pensando en la navaja suiza también, mientras, ¿no? Es un poco qué herramientas saco para, aunque no sea la más adecuada, pero es la que tengo y es la que me sirve. Y luego, bueno, pues claro, la capacidad de reciclarse, que no sé hasta qué punto llega, ¿no? Por ejemplo, en aspectos muy profesionalizantes o muy específicos, pues es casi imposible estar al día, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues ahí hay que conjugar evoluciones profesionales con evoluciones personales y con adquisición de nuevas competencias. Si ya en lo tecnológico, por ejemplo, pues ya no das más de sí, pues tendrás que reciclarte o adaptarte a, no sé, a gestionar o a tener esa visión transversal. Sí, yo creo que es, desde luego, aquello de un trabajo para toda la vida, pues hace ya mucho tiempo que, que no es así. Y curiosamente, por ejemplo, el sábado que tuvimos jornadas de puertas abiertas, ¿no? O todavía, pues, madres y padres que vienen con esa visión, ¿no? Y les tienes que explicar que la incertidumbre, ¿no? Que tú tampoco sabes. Y no es fácil ni de comunicar ni de incluso interiorizar, yo creo, a veces. Pero es un futuro incierto. No quiere decir que sea malo o peor, sino es incierto. Exactamente. La sociedad, desde el punto de vista tecnológico, avanza a un ritmo tan acelerado que es imposible prever el escenario que vamos a tener de aquí a 5 años. Ujú. Nos ha pasado con la inteligencia artificial, ¿no? Que nos ha sobrevenido y de repente es un paradigma que lo está cambiando todo. Entonces, igual que está pasando con la inteligencia artificial, puede pasar con otro montón de cosas y esa capacidad de adaptarse y de no estar hiperespecializado, ¿no? Es decir, no ser osos panda, ¿no? Sino ser, pues, pues no sé, pues capacidad de poder reinventarse de una forma rápida. Sí, o sea, nosotros ahora estamos pensando que es una universidad intergeneracional. Ujú. O sea, cómo la gente va a entrar y salir, cuáles serían los modelos que tendríamos que articular. La gente puede venir y hacer un proyecto de 2 años o no, tiene que ser más granular. Eso es la Universidad del 2030. O sea, estamos empezando ya para el próximo plan estratégico, empezar a prototipar, tenemos como un sandbox donde prototipamos cosas para ver cómo funcionan y ya luego las podemos desarrollar más. Y luego sería la parte, digamos, de lo crítico a lo táctico y nosotros como agentes de esperanza. Porque si no te puedes entrar... Ayer estaba haciendo presentaciones y claro, empiezas con lo crítico, pero se quedan ahí. Entonces era como, no hay... Nosotros tenemos como un rol que es, a través del prototipado, cambiar el mundo para mejor. Entonces, como agentes de la esperanza. Entonces, esa es una parte importante. ¿Cómo consideráis que tanto los estudiantes como los docentes nos podemos adaptar pues, a esos cambios que se está dando en el diseño en general? Pues sobre todo hablando. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos procesos donde los estudiantes nos dicen, o sea, este módulo que se llama Super Green hace 3 años se llamaba Superform. Entonces los estudiantes se nos llenó de kombucha, de mycelium, de hongos. Entonces pasó a ser un biolab. Nos dimos cuenta, eso fue después del COVID. Lo que ellos nos estaban diciendo es que estamos en otro mundo. Entonces mi trabajo es cambiar. Entonces cambiamos todo el módulo, cambiamos el modelo, cambiamos porque cuando tienes que hacer crecer cosas ya tienes el tiempo. Yo creo que hay un doctorado que es muy interesante, que es en 2015, creo que se llama Edison Reeves, creo que es. Y entonces lo que nos dice es que la categoría fundamental del siglo XX fue lo sublime y ahora a partir del 15 sería lo ético-estético.
digamos que la única estética es la ética. Pero la ética o la estética entendida como una manera de vivir, no como una formalización estética. Entonces, cada acción que tú haces tiene que ser ética. Entonces, claro, eso, si ese es el paradigma, pues cuando diseñamos una silla tiene que ser ética, tiene que ser regenerativa, tiene que ser o tener elementos para poder desmontarla y que se pueda reciclar todo. Entonces, todos esos elementos nos hacen que, y es la intersección con los estudiantes, para nosotros es muy importante. Y luego tenemos una parte que es de industria, pero normalmente ellos muchas veces no saben qué es lo que quieren. Ellos lo que quieren es que su modelo sobreviva. Y entonces hay que escucharlos, pero también entender sus lógicas. Yo creo que lo más complicado es gestionar la falta de certeza, ¿no? Certeza del profesorado que cuando, bueno, has trabajado bastante en una materia o en un ámbito y crees que empiezas a controlarlo, pues obligarte a cambiarlo. Y también por parte del alumnado, claro, también esa incertidumbre, ¿no? Gestionarla y decir, es que no vas a dominar nada. Y eso es muy complicado de entender, ¿no? Porque cuando creas que vas a empezar a dominar algo, probablemente haya pasado ya. Exactamente. Y tienes que evolucionar a una cosa nueva. Entonces yo creo que eso es lo más complicado, porque en el fondo cuando dominas algo, pues luego ya tienes como más tiempo y más comodidad y un poco de relajo mental también. Pero aquí justo en diseño el fin es justo el contrario, ¿no? La constante evolución es la constante curiosidad. Y quizá eso sea, para mí es lo más difícil de gestionar. A mí me gustaría añadir un par de cosas, y es la primera, que desde el punto de vista de los profesores nos tenemos que bajar de nuestro pedestal, ¿no?, académico en el que hemos estado situados siempre, ¿no? Darnos cuenta de que actualmente no podemos poseer todos los conocimientos, es imposible, no podemos saberlo todo. Y en ese contexto nos vamos a enfrentar a la incertidumbre, ¿no? Pues bueno, pues ese ámbito de conocimiento que me está solicitando el alumnado, pues no lo domino y tengo que buscar el recurso fuera, y entonces me convierto en un conseguidor de recursos. Y por parte del alumnado, que haga la reflexión de que ellos son agentes activos también de su propio aprendizaje, que en gran parte son ellos los que tienen que exigir cómo quieren aprender y hasta dónde quieren llegar, y que sean exigentes consigo mismos en ese sentido. La oportunidad que van a tener durante estos años no se va a prolongar mucho en el tiempo, y que lo pueden exprimir al máximo y aprovechar al máximo esa experiencia. Y bueno, el último punto me gustaría preguntar es, así de forma breve, ¿qué el rol juega la investigación en el diseño en cuanto a la formación de nuevos profesionales? Es la base. O sea, hay que entender el conocimiento como un material, como el material más importante. El diseñador que no sepa trabajar, generar, gestionar, implementar y evaluar conocimiento no tiene futuro. A ver, yo creo que todavía aquí todavía no tenemos claro lo que es investigar en diseño. Así. O sea, tenemos más claro que puede ser investigar en ingeniería, en ciencia, en humanidades, en arte, pero en diseño creo que no. Precisamente porque es esa visión transversal, todavía no está definido cómo investigamos. Y cómo, además, lo de investigar haciendo, ¿no? Porque aquí yo creo que la investigación todavía sigue siendo excesivamente teórica en muchos ámbitos. Como comentabas antes, Fernando, era research Sí, hay research through design and research for design. Uh-huh. O sea, nosotros lo cambiamos porque ese debate se abrió en el 93. Y entonces, realmente fue muy interesante, y en el 97 se formalizó legalmente. Uh-huh. Entonces tú puedes hacer un doctorado by practice. Uh-huh. Entonces quiere decir que tienes la mitad de la tesis y la otra mitad es trabajo práctico. Uh-huh. Entonces eso sí que permitió que toda esa parte se desarrollara mucho. Uh-huh. Entonces ahora lo que hemos hecho en la última parte es formalizar, digamos, el diseño con su propia naturaleza. Porque estaba estipulado en el primer doctorado en el 68,
pero no se acabó de formalizar. Había una parte en el 93, una en el 83, otra en el 93, pero no acabamos y nos dimos cuenta que faltaba una variable que era el tiempo. Entonces, cuando lo integramos, realmente emergió el modelo. Entonces, ahora ya sí que tenemos un poquito más claro y que es lo que nosotros hacemos, que es diferente a las ciencias o a las artes y humanidades. Y eso no es excluyente, sino es para entendernos y poder colaborar mejor. Yo creo que ahora ya empezamos a tener un poquito más claro toda esta parte que sería. Pero yo creo que aquí no lo tenéis tan... No, tenemos que romper todavía esa barrera y además, teniendo en cuenta que la investigación forma parte del propio proceso de diseñar, es absurdo que no hagamos ese recorrido. Totalmente. Bueno, pues muchas gracias por haber estado hoy aquí. Y bueno, espero que la gente que escuche esto también les haya gustado y que os haya ayudado también a ampliar un poco pues la visión que podamos tener de la educación, del futuro de la educación y también del diseño. Así que bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.